Los vientos rugen, los incendios rugen, el aleteo de las alas anuncia la llegada de las tormentas. La existencia de la humanidad ya no dependería de los medios mortales de la humanidad, sino de las escamas negras, la determinación y el furor de los reyes del cielo. Oh Santo Grial, responde a mi llamado. Sieg volaba en círculos desde lo alto, grandes alas de cuero inclinadas en diagonal, mientras trazaba una fina línea entre diezmar a los wyverns a su alrededor o concentrarse únicamente en Jeanne Alter y el dragón negro que tenía delante. La magia recorre este cuerpo de carne, el fervor brilla dentro de estos ojos de oro. El calor se desprende de las escamas endurecidas en una luz azul iridiscente, las garras se extendieron hacia afuera, barras afiladas calibrando la carne y arrancando grandes escamas que se esparcieron por el suelo, moteando las colinas con profundas grietas y cráteres, mientras dos poderosos dragones se elevaban. La carne se desgarró, la sangre salpicó y nadie se atrevió a acercarse. Enfocar. Victoria. Recuerda por lo que estás luchando. Un grito de batalla escapó de las fauces de Sieg cuando estrelló su cuerpo contra el pecho de Fafnir. El dragón gruñó antes de tomar represalias con un mordisco en el cuello de Sieg. Sieg. Gritó una voz cuando Sieg sintió que su visión se nublaba y se ennegrecía, los dientes se clavaban profundamente en la base de su cuello y amenazaban con arrancarlo. Inmediatamente, destellos azules viajaron por la base del sigilo grabado en el pecho de Sieg. Las escamas parpadearon siniestramente antes de que grandes gotas de llamas azules salieran de la garganta de Sieg, amenazando con incinerar al enemigo que se aferraba a él. Fafnir tiró en respuesta, un gemido escapó de Sieg cuando fue lanzado por el aire y su ataque de aliento barrió hacia afuera y diezmó a todos los wyverns al este de Orleans. La sangre salpicó y goteó sobre su forma, un trozo de escamas faltaba en el área cerca de su clavícula, las venas rotas brotaban esencia de vida. Sieg. Inmediatamente llegó el calor a la luz de esa voz tan cercana, pero tan lejana a la que encerraba en sus recuerdos. Un resplandor iridiscente envolvió a Sieg por completo, el dolor se desvaneció, las dudas sobre sus propias habilidades ya no fueron una preocupación. La herida en la base de su cuello gradualmente comenzó a cerrarse y sanar, la carne rosada dio paso a nuevas escamas. Un rugido de desafío escapó de las fauces de Sieg. Así es. Este sentimiento, este coraje desbordante, este propósito encontrado en el precipicio entre la incertidumbre de la vida y la muerte, y el significado detrás de todo. Al tú de un recuerdo fugaz está dedicado. No podía hablar el idioma de los mortales en esta forma, pero no importaba. Sus acciones lo expresarían todo. Uno siempre puede permanecer para siempre como un cobarde, sin embargo, todos tienen ese propósito de perpetuación que los impulsa. Algunos lo llaman un ajuste de cuentas, otros un descubrimiento, pero para Sieg significó mucho más que un homúnculo nacido sin nada en su nombre ni futuro. Y es por eso. Eso es exactamente. Su mandíbula se abrió, mostró los dientes mientras un brillo emanaba de la parte posterior de su garganta. Mis fuegos rugen. Mis fuegos despejan el camino. Lenguas de un infierno abrasador abrasaron el aire mismo de las fauces afiladas de un gran señor de los cielos. Rugido. Grito. Grita de tal manera que todo se libere de una vez. Esa sensación creciente dentro del corazón, esta sensación intangible creciendo por segundos hasta convertirse en un torrente sin medida mientras su luz lo guiaba hacia un entendimiento. Era su estrella polar. Desde el mismo momento en que nació, y hasta su propia historia, fue un farsante sin comparación. Incluso en el cuerpo del dragón Slayer, nunca se dio cuenta del verdadero poder de Siegfried, incapaz de replicar completamente las experiencias y capacidades de su anfitrión. Por lo tanto, Sieg podría concluir una sola conclusión antes que cualquier otra cosa. Este cuerpo no está en sus límites. ¿Quién soy? ¿A quién represento? Sieg cerró sus ojos de reptil aunque solo fuera por un momento para entender, para comprender y sacar el potencial almacenado dentro de él. En su base, este cuerpo era un dragón maligno que representaba un aspecto que lo abarcaba todo, la codicia, un anhelo insoportable que en el centro de las cosas podía significar cualquier cosa. ¿No era codicia tener deseo? ¿No era codicia desear la felicidad de una persona a expensas de los demás? Una chispa se encendió desde dentro de él, las pupilas hendidas irradiaron con el vigor de la raíz del mal embruteciendo su forma draconiana. Aprovechalo. Embriagarlo. En esencia, así era como siempre había sido. Visualízalo y libéralo de la limitación de la duda. Soy el gran ser que preside dentro de una montaña de oro y trae la ruina al hombre y a la criatura por igual.
El legendario dragón negro de los Nibelungos que lleva el Grial del cielo, un mal del orden más alto conocido en toda la tierra por su insaciable codicia, vacía en sus necesidades. Que se conceda un deseo aquí, no por la confluencia y la congregación de poder en esta humilde vasija de poder y fuerza draconiana, sino por medio del milagro sostenido en alto en las manos. La bandera del santo ondeará desde lo alto. Este era el tesoro que codiciaba, y lucharía por él con uñas y dientes. Sus alas se agitaron de acuerdo con su deseo, emanando un poder que rivalizaba con el de Fafnir, que parecía sentir el cambio. El mal heriría al mal. El mayor mal es el que devora al otro. Eran prácticamente iguales, lo que significa que solo quedaba una única diferencia entre ellos, sus jinetes. Ambos dragones miraban y se deslizaban mientras sus respectivos jinetes ya no permanecían ociosos. Sobre la cabeza de Sieg, Jeanne se balanceaba, con las rodillas dobladas, un brazo apoyado sobre un cuerno que sobresalía mientras su cabello se agitaba violentamente hacia atrás debido a la feroz turbulencia. Sus ojos se abrieron abruptamente, entrecerrándose bruscamente cuando soltó el cuerno de Sieg y centró su agarre sobre el estandarte de guerra de los santos. La situación era irreal para Jeanne, su mente aún estaba en estado de shock por la transición de la guerra terrestre al combate aéreo. El fuego del infierno estalló por todas partes, dragones gemelos de color negro dando vueltas uno alrededor del otro en una danza de supremacía, sin ganarse al otro casi en un acuerdo casi tácito por los jinetes que cada uno llevaba mirándose fijamente. Sieg se desvió, un infierno navegando por encima, Fafnir rugiendo en desafío, el punto muerto se rompió abruptamente cuando luego cargaron el uno contra el otro nuevamente. Dragón contra dragón. Las garras y las garras rasgaban y desgarraban las escamas de los demás, las colas azotaban, los dientes mordían antes de que las cabezas chocaran entre sí y acortaban la distancia entre los jinetes. Santo vs santo. Jeanne vio cómo el semblante de Jeanne Alter se agriaba en una mueca burlona, un torrente de fuego se derramó sobre ella y Sieg antes de que una luz blanca se manifestara y sofocara las llamas. No se dijeron palabras en este breve intercambio, pero no había forma de que Jeanne no se diera cuenta de la grieta formada en la fachada impasible de Jeanne Alter. La luz que sofocó las llamas fue la misma luz que una vez dirigió a una joven granjera a la acción por el bien de su país. Para Jeanne, esta luz era su respaldo, pero para Jeanne Alter, era lo que la había abandonado en su momento de mayor necesidad. Sieg se separó de Fafnir mientras Jeanne Alter lo perseguía acaloradamente. A pesar de toda la falta de emoción que Jeanne podía leer en su yo alternativo, eso no significaba que estuviera ciega. La ira, la aversión, la duda, el arrepentimiento, la confusión, estas emociones se hicieron cada vez más evidentes a medida que la batalla se desarrollaba en un choque de voluntades y violencia. Una buscaba una respuesta mientras que la otra buscaba solo el silencio en la muerte para el mundo que la rechazaba. ¿Ustedes dos son realmente tan diferentes? Las palabras de Marta de la noche anterior se filtraron en la mente de Jeanne, y tal como el Señor dijo una vez, concede a los demás lo que te concederías a ti misma. No debe cegarse por la parcialidad o el prejuicio para comprender los motivos detrás de ella que se opuso a ella. Todo este odio, toda esta animosidad, Jeanne lo aceptaría aunque solo fuera para comprender mejor su origen para detener a Jeanne Alter. Pues el perdón y la comprensión vienen de la empatía. Este odio es tu ruina. Jeanne Alter exhaló grandes ráfagas de calor y llamas, quemando el aire seco sobre su cabeza. Esta fe es tu iluminación. Jeanne tomó represalias de la misma manera, su bandera brillando en un blanco radiante. Jeanne apretó los dientes, protegiéndose de los implacables ataques de Jeanne Alter. Llovieron chispas en lo alto, franjas de luz y fuego convergiendo y disipándose de los estandartes que cada Jeanne sostenía en lo alto. Este sacrilegio es el único camino. Ese pensamiento es tu delirio. El metal resonó cuando Jeanne y Jeanne Alter se adelantaron y golpearon con sus estandartes antes de que el impulso se los llevara. Sus ojos se encontraron el uno al otro incluso cuando sus monturas dieron vueltas y se cruzaron una vez más. Esta venganza es su cómputo. Esta luz es su misericordia. Jeanne Alter apuntó su espada hacia adelante, los fuegos llovieron implacablemente sobre la barrera de luz que rodeaba a Jeanne y Sieg, quienes se doblaron bajo el peso de la energía mágica. Las rodillas de Jeanne temblaron antes de que encontrara apoyo y comenzara a levantar sus piernas dobladas, el sudor cubriendo sus cejas mientras la frustración sangraba en el semblante de Jeanne Alter. Este infierno es tu muerte. Esta luz es tu redención. La expresión de Jeanne Alter se torció más y más con cada choque hasta que finalmente estalló.
Esta rabia es tu desesperación. Grandes alas aletearon y produjeron vendavales, la frialdad de los ojos de Jeanne Alter se rompieron aunque solo fuera por un solo hecho, luego dicho con sinceridad. Jeanne respiró hondo, con voz suave, sin juzgar ni acusar mientras la fuerza de su luz se magnificaba varias veces, envolviendo a Jeanne Alter en su abrazo. Esta compasión es tu salvación. Jeanne estaba haciendo una mueca, una resuelta que Jeanne Alter nunca dejaría de reconocer. Detener. Suficiente. Jeanne Alter frunció los labios, incapaz y poco dispuesta a descifrar la profundidad de la emoción en los ojos de Jeanne. No había odio, repulsión ni lástima, sino que era como si Jeanne Alter estuviera siendo vista a través. Esa mirada clara, tan dispuesta a dejar de lado las atrocidades cometidas, este sentimiento generalizado de aceptación, maldita sea, perra, cállate. No sabes nada de mí. Jeanne Alter ya había tenido suficiente. Justo cuando Sieg y Fafnir chocaron una vez más, la energía mágica estalló a su alrededor y ella atacó, un círculo de estacas empaladoras que buscaban acabar con la existencia de Jeanne por completo y, sin embargo, una luz suave y cegadora apareció una vez más. Jeanne agitó el poste de metal que tenía en las manos, la bandera se desplegó en el viento y brilló con el símbolo de la flor que una vez fue tan querida en medio de una guerra agotadora. Este estandarte era nuestra esperanza. Las estacas convocadas rebotaron en la barrera creada a partir de la bandera del santo, mientras que Jeanne Alter se estremeció ante la intensidad de la convicción de Jeanne. Tú deberías saber en el fondo tan bien como yo por qué levantamos esta bandera. Entonces, ¿qué hay de la bandera que ahora llevas? No había nada que Jeanne Alter pudiera decir. Solo por un momento, miró el símbolo de su nuevo estandarte que marcaba el comienzo de la guerra de los 100 años de los dragones malignos. Más allá de la venganza, ¿a qué otro propósito sirvió y qué significado representaba ahora este estandarte? ¿Esperanza? No hay esperanza. Se sintió abrumada, los fuegos de su ira y odio apagados por la misma maldita luz penetrante que emanaba de la figura de Jeanne. Jeanne Alter se rió burlonamente antes de que la emoción caliente se apoderara de ella. Fafnir. Con esta sola orden, Fafnir agarró a Sieg en una resuelta maraña de extremidades que caían, arrojando posteriormente a Jeanne Alter y Jeanne fuera de sus cabezas y lanzándose hacia el castillo de Orleans. La última escena que Jeanne Alter vio cuando su espalda se hizo añicos a través de una sección del castillo de Orleans fue la determinación incondicional que Jeanne tenía de perseguirla sola en territorio enemigo a pesar de aterrizar en un lugar opuesto. Seguramente se acercaba el final y, sin embargo, algo dentro de Jeanne Alter se movió. Debería estar concentrada, montando su ataque contra Jeanne en este momento oportuno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de todos los lugares terminó estrellándose contra esta habitación de todas las habitaciones amortiguada en el agarre de un tonto por el que ya no sabía cómo sentir? Los ojos dorados se clavaron en el bronce serio. El destino era algo voluble. Olga, Ritsuka, Mash y el resto observaron en silencio cómo Fafnir derribaba a Sieg en forma de dragón hasta el suelo, donde el impacto creó una onda expansiva que envió un anillo de polvo en todas direcciones. Una columna de escombros se elevó hacia el cielo antes de que se revelara que los dos dragones estaban mordiendo y dando vueltas con saña, cada uno tratando de inmovilizar al otro y apuntando a matar, pero ninguno de ellos encontró terreno. La lucha continuó, se formaron fisuras en el suelo a medida que la tierra levantada y la hierba caían sobre la ladera. ¿Deberíamos ayudar?, preguntó Ritsuka, sintiendo preocupación por su primer servanta de Mash. El origen del espíritu del lanzador se mantiene estable por el momento, respondió Da Vinci. Todos deberían aprovechar mejor este momento para atravesar la horda restante de Wyverns antes de que se reorienten, aconsejó. Pero Sieg, Mash apretó los puños mientras se callaba. Si se pone mal, haz que Ritsuka lo invoque con un command seal. Olga se pellizcó el puente de la nariz, tratando de no detenerse en la conmoción dentro de ella por la transformación de Sieg. Era la única forma de sofocar el repentino estallido de animosidad que sentía por él. La sonrisa en el rostro de Archer ciertamente tampoco estaba ayudando. Vamos. Salvar a Emilia es nuestra prioridad. Tengan cuidado. Aunque son solo Wyverns, todavía hay muchos de ellos para abrumarlos a todos, advirtió Romani. No se preocupen, mis lindos cerditos, mi concierto los dejará boquiabiertos. Elizabeth hinchó el pecho y colocó sus manos sobre sus caderas. Su confianza era excepcional, su comportamiento contagioso, levantando el ánimo de los demás. De repente, Elizabeth estiró la barbilla hacia arriba.
Había algo en sus ojos que casi gritaba anticipación y deleite. Sus sentidos estaban más allá de los humanos normales debido a una malla específica de rasgos en su origen espiritual, uno de los cuales era el rasgo de dragón. Sus oídos se habían animado mientras Kiyohime hacía lo mismo. Ambos se giraron para contemplar el lejano horizonte. Pueden escucharlo. Esta debe ser mi vocación. Incluso hay música comenzando para mi concierto. Elizabeth sonrió. Gerente, el ídolo pronto subirá al escenario. Ritsuka miró inexpresivamente a uno de sus nuevos servants, incapaz de entender la causa de su repentino cambio de emoción. Esta confusión no duraría mucho. Tun, ta, dun, ta 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 tun. Tun, ta, dun, ta 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 ton. Tun ta 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 ta. El sonido resonó abruptamente en la brisa. Suave al principio, se hizo más y más perceptible por minutos. La melodía casi cómica dada la situación. ¿Eso es música? Mash frunció el ceño antes de que llegara una respuesta definitiva un momento después de una transmisión de Chaldea. Una pequeña música nocturna de Mozart. Exclamó Romani al reconocerlo, perplejo. Mira a la izquierda. Arriba. A lo lejos. Dijo Olga, todavía nerviosa por el impacto de la transformación de Sieg. Allí, en los cielos, en línea recta hacia Orleans, había una figura inconfundible. Ese saber. Ritsuka parpadeó con incredulidad. Y ella se ve molesta. Tun, ta, dun, ta 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 tun. Tun, ta, dun, ta 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 ton. Tun ta 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 ta. La música realmente no estaba ayudando. Era difícil distinguirlo, pero saber Alter parecía estar montando un caballo de cristal con otros dos, sus rasgos impasibles aparte de la contracción de su labio. Junto a ella había una chica de aspecto encantador con un sombrero grande con un esquema de color rojo y blanco, y a su derecha, un hombre agitando un bastón de compositor para alejar a los wyverns con notas musicales. Dicho hombre era la fuente de la música. Crescendo. El extraño grupo voló sobre su cabeza, atrayendo aún más la atención del wyvern pero sin poder detener la carga del grupo. Nadie dijo una palabra, pero Archer siempre fue un hombre de acción cuando se presentó la oportunidad. En un estallido de luz, Archer trazó una cadena larga y una hoz antes de envolver una parte de la cadena alrededor de todo el grupo y arrojar el extremo de la hoz para envolver una de las patas del caballo de cristal. Al instante, todos fueron llevados libremente por el aire. Mientras que otros solo vieron a Saber Alter y su nuevo grupo, Archer vio un viaje gratis. Olga habría estado agradecida por la improvisación de Archer si no fuera por lo engreído que se veía. Era como si se estuviera burlando de ella, no. Más que eso, ahora que lo pensaba, desde que había contratado a Archer, ¿por qué se sentía como si le hubieran robado su papel de líder? Incluso ahora sentía que su autoridad estaba siendo dejada de lado mientras Archer la cargaba por la cintura como un saco de papas, mientras el resto sostenía la parte de la cadena de la hoz. Señor Archer, es increíble, elogió Mash con seriedad. Los demás asintieron con la cabeza, incluida Marta, que parecía tener una idea errónea sobre Archer debido a la mortaja que llevaba puesta. No importaba lo idiota que Olga pensara que Archer era, a los ojos de Marta, él era prácticamente una especie de figura santa y justa para llevar el sudario de un santo. Olga lo sabía mejor. Este hombre no era Shirou Emiya. Él era Satanás debido a la experiencia que tenía en meterse debajo de su piel. ¿No te alegras de que esté cerca? Archer sonrió. Olga se negó a responder, pero sus command seals brillaron. No lo hagas, ni siquiera lo pienses. Él no vale la pena. Jeanne Alter había atravesado varios techos y terminó en una habitación oscura y lúgubre donde el traqueteo de las cadenas la alertó de que el prisionero retenido dentro no se había quedado quieto. En cierto sentido, era casi surrealista para Jeanne Alter ver a alguien que, según todos los informes, debería despreciarla y aborrecerla, pareciera tan preocupado por ella. Actualmente, estaba acunada en el agarre de Shirou, con un brazo debajo de la espalda y el otro debajo de las rodillas. Evidentemente, la había atrapado voluntariamente al notar que caía por el techo. Los ojos de bronce se clavaron en un dorado profundo antes de que se formara un ceño fruncido en los labios de Jeanne Alter. Suéltame, dijo acaloradamente. Se le ocurrió que no había necesitado tal demanda ya que su cuerpo de servante era muchas veces más fuerte que el de un simple humano. Si realmente quisiera, no había forma de que Shirou pudiera mantener su control sobre ella. Esto en sí mismo decía mucho. Jeanne Alter no estaba tan enojada como aparentaba y, de hecho, se sentía algo apática después de su encuentro con Jeanne, pero en esencia, no sabía cómo actuar de otra manera.
Fue un poco triste en cierto sentido, pero la reivindicación fue un motivador como cualquier otro. No importaba lo que Jeanne hubiera dicho, al final, no significaría nada para Jeanne Alter si ganaba en el altercado contra su otro yo. ¿Estás herida?, observó Shirou, cambiando cuidadosamente su agarre para evitar un moretón en su brazo cuando Jeanne recibió un buen golpe. Bájame a mí, Jeanne Alter hizo una mueca, el recordatorio de su estado actual no fue bienvenido. Además, ¿qué tan degradante era tener la preocupación de un prisionero que posiblemente estaba en peor estado que ella? La ropa de Shirou todavía estaba hecha jirones, y las quemaduras y moretones de cuando fue capturado todavía estaban presentes. Con las restricciones mágicas que Illes había lanzado sobre Shirou, todo lo que tenía a su disposición para recuperarse de sus heridas era su tasa de curación natural. Tiró del brazo de Shirou. La presión en el hombro de Shirou detuvo cualquier palabra de protesta que pudiera haber tenido en este punto. Gradualmente, la bajó, inclinando su agarre de tal manera que bajó sus pies primero y le permitió recuperar el equilibrio antes de soltarla con ambos brazos. Bien. Sus demandas pesaban con él como deberían. ¿Estás bien? Una vez más, Jeanne Alter se puso rígida ante la pregunta de Shirou, más por lo absurdo de todo que por la pregunta en sí. Sus labios se apretaron, su mandíbula formando una línea mientras forzaba una respuesta con los dientes apretados. Nada de tu incumbencia. Shirou estaba preocupado por ella. Es fácil para ti decirlo, dijo preocupado. Sin embargo, ¿lo es? Ella lo fulminó con la mirada. Mis reveses deberían complacerte, no preocuparte. Es para tu beneficio si perezco, ¿no es así? Shirou frunció el ceño. Podía decir que había algo en el tono de Jeanne Alter, pero era imposible discernir si realmente estaba siendo genuina. ¿Está mal preocuparse?, respondió, para gran desconcierto de Jeanne Alter. Por un momento, ella no tuvo respuesta. De hecho, casi se encogió físicamente ante la respuesta, un escalofrío recorrió su espalda cuando su corazón hizo cosas raras. ¿Qué hechicería era esta? Todo sobre las acciones de Shirou siempre desconcertaba su línea de razonamiento. Nunca actuó de acuerdo a ninguna expectativa, y prácticamente los tiró a todos por la ventana. Aún así, de todas las personas que detestaba y odiaba en su ira y rabia, Shirou fue la primera en ser considerada aceptable. Por supuesto, si el requisito previo para conocerla era sobrevivir a que la quemaran viva, entonces era bastante razonable que apenas apreciara a nadie hasta ahora. ¿Qué quieres decir con que está mal preocuparse? ¿Te preocuparías por mí si volviera con la noticia de que he matado a tu alegre banda de tontos? Shirou se burló, obviamente tan desanimada por la idea como lo estaba en el contexto de que no estaba en condiciones de presumir de tal cosa. Estás dolido, y esa es razón suficiente, dijo Shirou, y esta vez, no había lugar para que Jeanne Alter interpretara o menospreciara sus palabras de otra manera. Jeanne Alter abrió y cerró la boca, la garganta seca, casi reseca. Quería decir algo, alguna respuesta ingeniosa, pero lo que salió no fue más que un graznido en lugar de una diatriba de blasfemias. Por un momento, se horrorizó al darse cuenta de que Shirou en realidad parecía agradable a sus ojos en este momento, su estado se elevó de un cocinero prisionero a algo más indescriptible. Jeanne Alter no pudo evitar sentirse asqueada porque no se sentía tan desanimada con la imagen de sí misma, presionando su cuerpo contra Shirou y riéndose con toda la insípida nostalgia de una esposa trofeo, si eso significaba un futuro de felicidad más allá de todo lo demás. Odio. Las puntas de sus mejillas se enrojecieron, y gruñó aunque solo fuera para jugar con lo repugnantemente rápido que latía su corazón. Había descubierto en su tiempo con él que Shirou solo tenía este tipo de efecto en ella. Era casi como si toda la ira y el odio se desvanecieran inexplicablemente con él cerca, dejando solo el mismo anhelo menguante de poseer lo que no tenía. Sin embargo, en el fondo, Jeanne Alter ya tenía una idea de por qué Shirou podía tener tanta influencia sobre ella. Sus comienzos y finales inevitables fueron prácticamente los mismos, de ahí una capacidad de relacionarse entre sí. No importa cómo lo pensara, si lo que había visto y escuchado sobre las experiencias pasadas de Shirou era cierto, entonces solo hacía las cosas mucho más inaceptables. Si entendió la hipocresía y la crueldad de la humanidad, ¿por qué no resultó como ella? La forma en que la miraba, la forma en que actuó con ella, todo eso le hizo sentir una gran cantidad de dudas de que su camino podría no haber sido el único que podría haber pisado. ¿Por qué no los maldices? ¿Por qué no les gritas? Ella no podía entenderlo porque no tenía sentido a menos que él encontrara una mejor alternativa. No. No es posible. No estoy equivocado. Mi camino es el correcto. Solo espera, te lo demostraré.
El fin de este mundo sería su evidencia. Solo tenía que seguir convenciéndose de eso, como dijo Giles. Tenía que demostrar que Shirou estaba equivocado. De tal manera, la existencia de Shirou era una prueba innegable de algo que Jeanne Alter se negó a matar por el principio de demostrar que Shirou tenía razón, como si fingiera infantilmente que no existía. Era demasiado enloquecedor que resultara diferente, más aún cuando recordó la luz que había salvado a Shirou de la emulación total. ¿Qué lo hace diferente a mí? Ella había querido romper su determinación, para humillarlo y quebrantar su voluntad, hacerle comprender cómo debió actuar y el resultado que debió obtener. Únete a mí, habría ofrecido en un giro trágico a sus antiguos aliados. En cambio, todo resultó diferente. En un castillo donde todo lo que tenía eran sirvientes inestables y Giles, se encontró disfrutando de las extrañas bromas entre ella y su prisionera. A ella le gustaba su cocina. Le gustaba su valor para atreverse a poner a prueba su paciencia y los límites de la tolerancia. Él era diferente, pero no tan diferente como para que ella no pudiera relacionarse con él. Al final, ella también habría resultado igual si se hubiera salvado. Jeanne frunció los labios, la habitación tembló cuando una estela de polvo cayó del techo. Este desarrollo la sacó de su contemplación. El conflicto se estaba intensificando en el exterior, y era probable que el castillo de Orleans no viviera para ver la luz del día siguiente si las cosas continuaban. Jeanne Alter entrecerró los ojos y enderezó la espalda mientras miraba a Shirou y luego hacia el agujero que había abierto en el techo. Muchos pensamientos atravesaron los vestigios de su mente, pero solo uno la molestaba constantemente: el significado de la victoria y probar su existencia. Miró a Shirou con un aire de vacilación. Él no viviría para verla triunfar si moría aquí. Su mano se estiró ante ella, pequeñas brasas dieron paso a varias bolas de fuego que se cernían cuidadosamente cerca de los pestillos de las cadenas que ataban a Shirou a la habitación. No eran ni demasiado calientes ni incómodos, pero solo servían para borrar las inscripciones mágicas del libro de hechizos de Prelati. Una luz anaranjada opaca iluminó sus rasgos, el suave brillo hermoso a pesar de su potencial letalidad. Mechones de su cabello se levantaron con la cálida brisa, y fue como si se estuviera quitando un peso de sus hombros. ¿Qué estaba haciendo ella? Los encantamientos mágicos se han quemado, dijo bruscamente. En una hora más o menos, deberías haber recuperado suficiente energía mágica para liberarte de esas cadenas y de esta mazmorra. Shirou abrió la boca para hablar, pero Jeanne Alter no se lo permitió. Era algo tácito, pero su orgullo nunca le permitiría tomar sus acciones al pie de la letra. Simplemente ya no sabía cuándo la victoria o la derrota estaban a solo horas o incluso minutos de distancia. Pérdida o ganancia, ¿qué importaba todo eso ahora? Así que solo por esta vez, no había necesidad de considerar nada más. Cállate. No me preguntes por qué, parecía saber exactamente lo que Shirou preguntaría. Ni siquiera me conozco a mí mismo. ¿De verdad no? Ella nunca respondería a eso y, en cambio, dejó a Shirou atrás sin mirar atrás. Felizmente, Shirou no había pronunciado una palabra a su partida. Como debería ser. Jeanne Alter dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Todo lo que quedaba ahora era enfrentar los obstáculos finales que impedían completar su objetivo y la destrucción de Francia como la conocía el mundo. Este día del destino había llegado, y ella resultaría victoriosa sobre la insoportabilidad de la otra Jeanne. Sus pies la guiaron al campo de batalla destinado. No había prisa. A pesar de la batalla en el exterior, todavía había una cantidad sustancial de wyverns para mantener a raya a los intrusos. Ahora, el curso de acción inteligente era reagruparse, pero conociendo a su otro yo, esta no era probablemente la elección que haría Jeanne. En cambio, Jeanne Alter sabía exactamente dónde iría su contraparte para enfrentarse a ella en la gran cámara en la que sus servicios al país le habían dado el apodo de bruja. Muy pronto, Jeanne Alter entró en la sala de audiencias del castillo de Orleans y se sentó en el trono central situado en medio de un podio con una alfombra roja enrollada frente a dos grandes puertas. Allí esperó, el eco de las botas de combate de acero ya reverberaba dentro de la cámara cuando las dos puertas previamente especificadas se abrieron con un crujido. Jeanne entró pareciendo tan alterada como Jeanne Alter. Los dos lucían moretones y abrasiones descoloridos, y cada uno tenía la misma resolución para llevar a cabo este conflicto. Jeanne Alter se puso de pie y vio que Jeanne se detenía a 10 metros frente a ella en el lado opuesto de la sala de audiencias. «Eres muy valiente o muy tonto por haberme perseguido hasta aquí por tu cuenta», dijo Jeanne Alter burlonamente.
Las acciones de su contraparte eran tan ilógicas, que eran ridículas si no fuera por la seriedad mortal de los rasgos de la otra Jeanne. Esta tragedia de Orleans termina ahora. Jeanne no perdió tiempo con sus intenciones, ambas manos agarrando con fuerza su estandarte de guerra. Tanto sufrimiento, tanta dificultad, ya no puedo tolerarlo. Te detendré aquí incluso si debo perecer. Entonces eres un tonto. Jeanne Alter se encogió de hombros con plácida, segura desde hacía tiempo de su victoria. Puede que no sepa cómo liberaste a uno de mis servants, pero sé con certeza que Jeanne d'Arc no tiene ese método por su cuenta. Tú posiblemente no lo haría, interrumpió Jeanne Alter mientras levantaba la mano donde varios juegos de Command Seals estaban cubiertos por sus guanteletes de metal. La ingenuidad de renunciar a una ventaja por la vanidad de un duelo justo no se aplica a mí. Así como soy un servant, también soy un máster. Desde el momento en que buscaste enfrentarme por tu cuenta, te condenaste a ti mismo. Además, no tengo nada que demostrarle a un falso, y todo que demostrarle a él. Ganaré y te aplastaré. Jeanne se tensó alarmada, sus músculos se tensaron, sus ojos se movieron de izquierda a derecha. Venir con un pensamiento, Jeanne Alter usó decisivamente un solo Command Seal para cada uno de sus servants restantes, una mueca vengativa sobre sus labios que rápidamente se transformó en confusión. Su energía mágica se hinchó y se congregó donde deberían haber estado sus Command Seals, pero no se produjo ninguna reacción. En cambio, un cuerpo eligió este momento para rodar por el suelo. Pedazos de metal raspando y gimiendo mientras golpeaban contra la superficie de mosaico del castillo hasta que se detuvieron abruptamente por completo. ¿Qué? Las voces de Jeanne y Jeanne Alter resonaron. La servant berserker Carmilla comenzó a desvanecerse en motas de energía dorada sifonadas en la palma de la mano de un hombre con un traje formal verde que hizo notar su apariencia. Las heridas apenas curadas y la carne y la tela desgarradas salpicaban la figura del hombre, creando una apariencia horrible que apenas tenía forma humana. Ah, disculpas. Parece como si sin darme cuenta he echado una grieta en tus planes, dijo el hombre sin remordimientos a Jeanne Alter, quien se quedó incrédula. Verás, tu situación no se veía bien, y tenía un mejor uso para tus sirvientes restantes que dejarlos bajo tu control. Sé cómo te atreves. Jeanne Alter rugió, enfurecida. En comparación, al hombre no le importaba menos hasta que algo que dijo Jeanne llamó su atención. Tú eres Leth Lainur, susurró Jeanne con cautela, mientras el sudor le empapaba la frente al recordar la información que Chaldea le había proporcionado sobre la entidad que era Leth. ¿Quién? Jeanne Alter se burló, pero nadie le respondió. Jeanne porque toda su atención estaba en Leth, y Leth porque no podía molestarse hasta que se dio cuenta y finalmente respondió. Parece que tu confiable Gilles no te ha mencionado una palabra mía, ¿verdad? Tal vez fue para protegerte, o para tratar conmigo él mismo, reflexionó Leth en un tono burlón. Lástima, la devoción del hombre es solo superada por su locura de atreverse a amenazarme para que permanezca inactivo. Aún así, esta situación es bastante ideal para mí para que ustedes dos se hayan aislado de los demás también. Sucedió en un instante. En un momento ambos estaban manteniendo una distancia cuidadosa el uno del otro, y al siguiente, Leth estaba justo enfrente de Jeanne Alter. Sus ojos se dilataron. Su falta de conocimiento sobre a quién se enfrentaba resultó ser crítica, ya que una energía demoníaca redujo su velocidad de reacción a paso de tortuga. ¿Serías tan amable de morir por mí? Leth susurró en su oído, una mano perforando hacia su corazón. Los pelos de la nuca se le erizaron, sus pupilas se dilataron mientras llegaba a una cruda conclusión. Es demasiado tarde. Ya no había espacio para maniobrar por su cuenta. Incluso el muro de llamas que brotó a su alrededor resultó ineficaz para impedir el ataque de Leth. Una presión abrupta tiró de su brazo, desplazando violentamente su centro de masa hacia la izquierda y provocando que el golpe de Leth fallara. Para Jeanne Alter, todo lo que vio fue que su visión cambiaba a la vista trasera de una figura que hacía tiempo que había llegado a resentir. Jeanne se paró frente a ella, con lágrimas formándose sobre el estandarte de guerra de la santa antes de que Jeanne la agarrara y se alejara. ¿Tú me ayudaste? Jeanne Alter estaba horrorizada y consternada a partes iguales antes de encontrar su voz. Como si necesitara tu protección. Él te persigue por una razón. Jeanne respondió bruscamente. Ahora ponte detrás de mí. Una lucha sin sentido. La piel del cuerpo de Leth comenzó a desprenderse, revelando numerosos ojos puntiagudos dispersos sobre una construcción parecida a un zarcillo. La presión instantáneamente aumentó varios pliegues. Ambas Jeannes cerraron la boca en un acuerdo casi tácito.
Este no era el momento para discutir. Fin del capítulo.